Con ustedes, el profesor Samuel Líber, con la clase La Disciplina. Entonces vamos a repasar otra vez con mucho cuidado las 4 causas que tienen que producir disciplina. Solo que ahora vamos a omitir los pasajes bíblicos, pero conviene que quede bien en su mente cuando la iglesia debe tener alguna medida disciplinaria con algún miembro. En primer lugar, fíjense en sus apuntes, cuando existe ruptura de los vínculos fraternales y falta de perdón o falta de espíritu de reconciliación. En segundo lugar, los errores doctrinales que causan divisiones dentro de la congregación y que promueven falsas enseñanzas. Eso ustedes lo saben, lo han comprendido en la parte anterior de esta materia. En tercer lugar, los hermanos desordenados, desobedientes, que se entremeten en lo ajeno, que dan origen a diversos problemas o que son los que podríamos llamar hermanos problemáticos, que siempre engendran algún tipo de conflicto en la vida de la iglesia. Y en cuarto lugar, la maldad deliberada, la inmoralidad, todo aquello que Pablo define como el hermano que, llamándose tal, es fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Y nos dice la Biblia que con el tal no podemos juntarnos ni siquiera para comer. Pero no sé si ustedes se dan cuenta que la Biblia indica alguna diferencia en cierto tipo de sanciones disciplinarias. Por ejemplo, en el caso de 2 Tesalonicenses 3:15, que es el caso tercero que vimos recién, se dice: no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y en cambio, en el caso de 1 Corintios 5:13, ese lo podemos ver rápidamente en nuestras Biblias, 1 Corintios 5:13, se refiere al que tenía la mujer de su padre, al que vivía con la mujer de su padre, es decir, con la madrastra. Entonces, la recomendación en el versículo 13 es: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Es una recomendación distinta, es una disciplina mucho más severa. Es decir, que las medidas disciplinarias hay que aplicarlas con justicia y sin ningún tipo de precipitación, en una forma proporcional a la magnitud de la falta, en cuanto al impacto que produce, en cuanto a la manera de ocurrir. Esto no resta gravedad al pecado, sino que la Biblia enseña que hay algunos casos que son de tan grave escándalo que necesitan ser corregidos con sanciones sumamente severas. Ahora, ¿cuál es el propósito de la disciplina en la iglesia? Hay que proteger al cuerpo de Cristo y hay que ministrar al hermano caído. Esto parece difícil. Proteger el cuerpo de Cristo es defenderlo ante propios y extraños de cualquier cosa que pueda afectar su imagen, porque en realidad el cuerpo de Cristo no puede ser deteriorado porque es una entidad espiritual. Es la esposa de Cristo, o si prefieren decirlo de otra manera, la novia de Cristo. Pero hay que protegerlo en cuanto a la imagen que se plantea ante el mundo. El cuerpo de Cristo queda deteriorado porque, sea por un enfrentamiento personal, o por una falsa doctrina, o por una vida desordenada, o por una actitud que engendra conflictos, o por una conducta inmoral, el hermano que cae ha roto su comunión con la iglesia y con el Señor, y ha provocado una herida en el cuerpo, en la parte visible del cuerpo de Cristo, que es la iglesia local.
cuando la actitud del hermano ha sido escandalosa, se deteriora la imagen de la iglesia. Sale el pecado publicado en la prensa, difundido por la radio, mencionado en la televisión, y cuanto más grave es el pecado o más importante es la persona que lo comete, mayor es el deterioro que se produce en la imagen de la iglesia. Por eso la disciplina es importante para resguardar esa imagen en cuanto a cuerpo de Cristo. Pero también la iglesia tiene que hacer todo cuanto esté a su alcance para restaurar al hermano caído. Son dos cosas distintas que parecen paradójicas. El cuerpo de Cristo tiene que ser sanado, porque está herido, está lastimado. Es necesario sanarlo. Y sanarlo significa lograr que la sociedad comprenda que no es impune el pecado dentro del cuerpo de Cristo, sino que el pecado se reprende. Y al mismo tiempo, la iglesia tiene que restaurar al hermano caído. Y el problema está en que si no lo consigue, si no consigue restaurar al hermano que ha caído, entonces se produce una ruptura definitiva de la comunión. Y es imposible restablecerla. Y hay que separar al culpable, excluirlo de la iglesia. Y eso no descarta la posibilidad de una futura restauración si se produce un genuino arrepentimiento. Nosotros a veces tenemos que pensarlo en términos pastorales. Yo soy pastor de una iglesia no excesivamente grande, pero más o menos grande. Nosotros teníamos el año pasado, hace ya 15 meses aproximadamente, algo más de 2.000 miembros. Y entonces pensamos, pero ¿estamos seguros que esos 2.000 miembros están viviendo de la manera que el Nuevo Testamento pide que vivan? Vamos a nombrar una comisión. Eso es muy típico de nosotros los bautistas. Nombramos una comisión presidida por mi esposa y con una cantidad de hermanos, pastores, porque nuestra iglesia tiene varios pastores y otros líderes, para revisar la vida de cada miembro de la iglesia. Nosotros no somos fanáticos, no pretendemos ser tampoco los jueces superiores del Tribunal Supremo del Señor, sino que había que revisar, porque estaban allí en la computadora, más de 2.000 nombres. Y se empezó a revisar la lista, la nómina. Se descubrió que algunos se habían ido a vivir a Italia o a Alemania o a Estados Unidos o Canadá o a América Central o a Brasil y habíamos perdido contacto con ellos. Era un buen número. Descubrimos que otros se habían ido al interior del país, a otras ciudades, y habíamos perdido contacto con ellos, que probablemente se congregaban en otras iglesias. Descubrimos que otros estaban en otras denominaciones. Descubrimos que otros estaban alejados del Señor. Descubrimos que otros no tenían todo el buen testimonio que deberían tener. Descubrimos que otros estaban pasando por algunos momentos de debilidad doctrinal y cayendo en herejías desaconsejables. Y así fuimos siendo realistas. Y la comisión informó, hay 700 hermanos, es decir, la tercera parte de la iglesia, que no están viviendo conforme al Nuevo Testamento o no sabemos si están viviendo o no. ¿Y dónde están? Porque nuestro país es muy grande, están en otras partes, en otras ciudades, en otros pueblos, y otros están en otras regiones del mundo. Entonces estaba de por medio optar entre la disciplina y el orgullo. El orgullo decía, ¿para qué vamos a borrar 700 si somos 2.000 y algo? Somos la iglesia más grande. Si borramos 700 pasamos a ser una iglesia menos grande, con menos prestigio. Y bueno, tuvimos que tomar la decisión delante del Señor y decidimos, muy bien, la disciplina exige que la imagen del cuerpo de Cristo sea una imagen sana. Vamos a dejar en la iglesia solamente a los hermanos que están en comunión, que son fieles al Señor,
que trabajan en las cosas del Señor, que sirven, que se portan bien, que viven una vida satisfactoria hasta donde podemos comprobarlo. Borramos de nuestras nóminas 700 miembros, los sacamos de la computadora, los pusimos en otro disquete como miembros pasivos y pasamos a pensar, ahora somos 1.300. Desde entonces se empezó a ganar gente porque la iglesia fue podada. Se cortaron las ramas que había que cortar. Se liquidó una imagen falsa que nosotros nos dábamos a nosotros mismos. Aplicamos un principio de disciplina por recomendación de la comisión especial que fue nombrada y ocurrió todo lo contrario de lo que imaginábamos. Hasta aumentaron las ofrendas y la iglesia empezó a elevar su presupuesto. ¿Por qué? Simplemente porque no convenía tener dentro de la iglesia visible personas cuya conducta o actitud no ayudaba a glorificar al Señor. Y si algunos de ellos no estaban en comunión con la iglesia, pero estaban en comunión con otra, nada malo les iba a pasar. Simplemente que nosotros teníamos allí unos nombres que no sabíamos. Ahora, si nosotros sabíamos que ellos estaban en alguna otra congregación y se congregaban o asistían a otra iglesia, los quitábamos también, de manera de tener una lista depurada. Esto es una manera de hacer la disciplina, es decir, no es solamente punitiva para castigar, es una disciplina preventiva, una disciplina didáctica, enseñarle a los hermanos que más que la estadística, más que el número que figura en alguna revista, más que el orgullo personal de decir somos la iglesia más grande o algo así, es importante ser el cuerpo de Cristo transparente, genuino, auténtico en la medida de lo posible. Tenemos que, en ese sentido, hay que permanecer en estado de alerta. Ustedes como obreros, como líderes, como pastores, como guiadores del pueblo de Dios, tienen que asumir esa responsabilidad de buscar una disciplina en el sentido de las estadísticas genuinas, de decir la verdad en cada cosa, la disciplina de la verdad. Si hay una campaña de evangelización y se manifestaron para aceptar a Cristo 722 personas, no debo decir 800. Si se decidieron 855, no debo decir 1200. Si algunos pasaron 4 días seguidos, no debo decir 4, sino uno que pasó 4 veces seguidas. Y cuando nos disciplinamos en las estadísticas, en los informes, y somos realistas y decimos la verdad, entonces el Señor nos bendice, nos prospera y nos guía para de esa manera mantener el cuerpo de Cristo como el Señor quiere mantenerlo, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Ahora vamos a hablar un poquitito de qué es la disciplina en la carne y qué es la disciplina en el espíritu. Porque hay una disciplina en la carne que puede responder a un prejuicio, a una predisposición hostil, o ser causada por un abuso de la autoridad eclesiástica, o tener su origen en la buena voluntad de quienes, actuando amistosamente, quieren ayudar al hermano caído, al margen del camino indicado por la Biblia. Entonces, tratan, en mi país, en la Argentina, decimos, tratan de tapar la cosa, ¿no? De disimularla. Y bueno, hermano, mira, vamos a callarnos esto, no vamos a hacer nada. Tú sigue viviendo como hasta ahora, haz lo mismo que siempre has hecho. Vamos a procurar que esto pase inadvertido. Y eso no es lo que sugiere la palabra de Dios tampoco. Entonces, en este sentido hay que tener cuidado, porque hay una disciplina en la carne que es ingenua. Por ejemplo, a principios del siglo XX, en los años 1910, por esa época, me cuentan que había iglesias en la Argentina que expulsaban a los miembros de la iglesia que se afeitaban el bigote.
una iglesia muy respetada, que yo quiero mucho, expulsó al hermano encargado de dar la bienvenida a los visitantes, que hacía las veces de portero en la entrada del templo. Tenía un magnífico bigote de aquellos que se usaban a principios de siglo, y como se lo afeitó, inmediatamente la iglesia votó expulsarlo de la congregación, invocó razones de la costumbre de la iglesia, de lo que se consideraba respetable en aquella época, como se acostumbraba a expulsar a las mujeres que teniendo el cabello largo se lo cortaban. Se consideraba que ese era un pecado inadmisible. Bueno, eso es disciplina de la carne.